por cada persona que está sirviendo en la iglesia y hace posible la edificación de la iglesia. Gracias a Dios porque funcionamos como un cuerpo. A todos Dios nos ha dado algo y es una bendición. El día de hoy, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Tito y seguimos predicando la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pablo escribió esta carta entre el 62 y 64 después de Cristo, entre su primero y segundo encarcelamiento, y junto con Timoteo son muy parecidas, solo que el público, como estás viendo, es un tanto distinto. Pablo llama a Tito su verdadero hijo en la comunión fe, aunque no está mencionado en Hechos, lo vemos mencionado en Gálatas, en 2 de Corintios 9 veces. Vemos, Pablo también lo llama su compañero, su colaborador, era seguramente su aprendiz, su hermano amado, era quien amaba las ovejas, era sacrificado por la obra del Señor. Pablo lo ve como alguien digno de confianza porque lo vemos llevando la ofrenda a Jerusalén, lo vemos llevando las cartas de Pablo, un hombre regenerado por la palabra de Dios. Y Pablo escribe esta carta porque ha dejado a Tito en Creta, en esta isla de Mediterráneo. Lo deja ahí porque había cristianos ya en ese lugar, pero tenía que poner en orden las iglesias. El contexto social, como siempre lo vemos, ¿cuál es? Pues esta iglesia con una fama, mala fama de hecho, ¿no? Como una de las peores iglesias de Creta, gente con fama de ser violenta, inmoral, sin escrúpulos, que todo lo arreglaban a pleitos. Imagínate, gente mentirosa, gandalla, cruel, floja, aprovechada, solo pensando en satisfacerse, que no les gustaba trabajar, les gustaba comer mucho. Imagínate cómo estaban. Era un lugar difícil. Dice Pablo en Tito 1:12, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Entonces, Tito está llamado a establecer el estándar para establecer hombres fieles, hombres que hayan sido regenerados por el Espíritu Santo y puedan poner un ejemplo de una vida coherente entre la verdad y la conducta, ¿no? Y en una iglesia que viene de una cultura como esta, tiene que ser abierto el evangelio paso, y eso me gusta, porque tú dirías: ay no, ¿para qué ir a esos lugares? Al contrario, dice Mateo 9, 11, 13, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso me llena de gozo, me llena de esperanza, porque si no, no cabría nadie, mis hermanos, no cabría nadie en ese lugar, en un lugar como es la iglesia. Pero gloria a Dios que si el evangelio se abre paso en Creta, se puede abrir paso en Memphis, se puede abrir paso en nuestras familias. Y ese es uno de los principales temas de la carta que vamos a estar viendo. Sana doctrina tiene que producir sana conducta. Buena doctrina demanda buena conducta. La doctrina que profesamos demanda un comportamiento que refleje lo que decimos creer. Entonces es lógico que una sana doctrina produzca en nosotros un sano pensamiento, sanas convicciones, sana conducta. Podremos decir que el texto clave que vamos a estar viendo la semana entrante es: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Checa eso. Y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Es tan importante porque la salvación no nada más es un boleto para ir al cielo y de 1, 2, 3 por mí, por mis amigos, ya no me fui al infierno. No, es una salvación integral a la cual Dios nos ha llamado a brillar para Él en este mundo, ¿no? Y ese mismo tema nos va a llevar a lo que es el evangelismo, que es eficaz. La única manera de llamar la atención a una audiencia como la de Creta es el testimonio de un evangelio poderoso, no solamente en palabras, sino poderoso para transformarnos. Y esta carta nos va a pulir para eso, ¿no? Y ya vimos cómo Pablo comenzó hablándonos de nuestra riqueza, como siempre, quiénes somos, lo que tenemos en Cristo. Y entonces tenemos que responder a eso. Y nos ha estado enseñando cómo la mejor protección en contra de los enemigos y los falsos creyentes es un carácter cristiano, es una sana doctrina. ¿Qué consecuencias nos den esto, verdad? Sana doctrina, ya lo he comentado. La semana pasada vimos que solo hay 3 posibilidades: o estar enfermos, o estar sanos, o estar muertos espiritualmente.
Y para repasar un poquito el bosquejo de la semana pasada, vimos, ¿no?, que para estar sanos no es suficiente con conocer la sana doctrina. Tenemos que retenerla. Lo segundo es que tenemos que ser vacunados contra la enfermedad de la falsa doctrina para no enfermarnos. ¿Cómo? Reteniendo la palabra. Vimos que algunas de las maneras de estar vacunados es: reprende el pecado en ti y en los demás, busca confesión y arrepentimiento. Otra cosa es: no te dejes impresionar por cuestiones extrabíblicas, por mandamientos de hombres. Vimos Gálatas, ¿no?, que dice Pablo, si un mismo ángel viene y te predica un evangelio diferente, sea anatema o sea maldito. Solo hay un evangelio. Dice: atiende a los principios más básicos, ¿no? Dios limpia el interior, pero tiene que verse en el exterior. Por sus frutos los conocerás. Entonces nos dio un perfil de lo que es una doctrina enferma la semana pasada y las consecuencias. Pero hoy Pablo va a regresar y nos va a mostrar cómo debería verse una iglesia sana, cómo afecta la sana doctrina a los creyentes y cómo es un todo, ¿verdad? No solo es información o filosofía, sino es un estilo de vida. Y Pablo va a hablar específicamente de ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores. Hoy solo vamos a ver ancianos y ancianas, pero es importante, ¿no? Nos va a hablar de lo lógico y necesario que es el vivir una vida sana, ¿no? Biblia, te acuerdas, la Biblia habla de salvación. Cuando tú ves la salvación, no solamente, como te dije, está hablando del infierno, sino que habla de un concepto grande, habla de libertad, de sanidad, ¿verdad? Salvos del pecado, porque muchas veces que pensamos que el pecado nada más es la mala obra que hacemos o el mal pensamiento. No, esos son síntomas del pecado, así como la tos o el pecho congestionado, la fiebre. Todos esos son síntomas de que hay algo, hay una enfermedad dentro de nosotros, ¿no? Entonces, un matrimonio roto, una paternidad deficiente, finanzas en desorden, todo eso son síntomas de que hay pecado. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces vino a poner en orden nuestras vidas, todas esas cosas. Tener una vida sana, vivir una vida sana integralmente en todo lo que es nuestra vida, es lo que puede hacer el evangelio y es de lo que Cristo vino a hacer, hacernos salvos del pecado en todas estas cosas. Está implícita sanidad espiritual, implícita sanidad moral, implícita sanidad económica, etcétera. Y es lo que nos está diciendo: una doctrina sana produce una vida sana. Por eso yo titulé este mensaje: así luce la sanidad espiritual en un creyente sano. Valga la redundancia, ¿verdad? Y vamos a darle lectura. Hoy vamos a estudiar los primeros 5 versículos. Según yo iba a acabar todo el capítulo, pero se me atravesaron como 8,000 palabras de más y ya no pude. Entonces vamos a leer el capítulo 2 del versículo. Vamos a leerlo todo. ¿Les parece bien? Solo vamos a estudiar del versículo 1 al 5, pero vamos a leerlo todo. Dice: todos traen su Biblia y si no les podemos prestar una. ¿Sí? Ok. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende en toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dios, bendice tu palabra en este día. Ayúdame, Señor, a expresarla. Danos corazones dispuestos a escucharla, Señor. Recíbenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos me encanta ver cómo
prudentes, ¿verdad? Se repite muchas veces, habla de sanidad de mente, ya lo vamos a estar viendo. Pero qué importante es eso, qué importante es saber que la sana doctrina puede sanarnos, porque todos, como lo he dicho antes, venimos descompuestos de fábrica, ¿verdad? Así nacemos en pecado y solamente la verdad de Dios puede restaurarnos. Y bueno, así luce la sanidad espiritual en un creyente sano. Mi primer punto es este: debemos fomentar la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Y comienza el versículo 1, ahora sí dice: pero tú Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, acuérdate, Pablo estaba escribiendo sin capítulos ni versículos, eso vino después para la organización, pero Pablo viene del pensamiento anterior. Sí, Tito, hay rebeldes, hay engañadores, hay mentirosos, falsas doctrinas pululando por todos lados, malas bestias, glotones, ociosos, gente corrupta, incrédula, que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, que son delante de Dios abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a sus obras. Eso lo acabamos de estudiar la semana pasada. Pero le dice: Tito, no te me distraigas. A pesar de eso, tú tienes una responsabilidad, tienes una orden divina. Sigue predicando, sigue viviendo lo que refleja la sana enseñanza, enseña lo que lleva a una vida sana. Acuérdate de eso. Si salimos de Tito con este pensamiento: Dios mío, yo veo mi matrimonio, mi familia, mi vida no está sano, Dios mío, yo quiero salir de Tito sano. ¿Cuántos les gustaría salir sanos? Bueno, pues piensa en eso. Y Timoteo le está diciendo eso a Tito: enseña lo que lleva a una vida sana. La mejor protección contra la mentira es la verdad. La mejor protección vacuna contra la doctrina equivocada es sana doctrina. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Timoteo? En 2 de Timoteo 4 le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, porque va a llegar el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú, Tito, predica la sana doctrina, háblala. Entonces, Tito, cada pastor, tú si estás discipulando pues a tus hijos, lavando a tu esposa, esposo, esposa, a sus hijos, tienes que hablar lo que corresponde. Eso es lo que está diciendo Tito, lo que está diciendo Pablo. Prepo, lo que es conveniente, lo que es adecuado, lo que conlleva, lo que va de acuerdo con la sana doctrina. O sea, la verdad, para que sea verdad, requiere ciertas conductas que reflejen lo que es propio a lo que es verdad. Entonces, Titos, nosotros calvarianos, a pesar de la dureza de corazón, a pesar de que veamos poco fruto, a pesar de que haya engaño por todos lados, estamos llamados a esto. Es una orden divina: moldear, enseñar, predicar, hablar de la sana doctrina, porque es la única manera de llegar a ser sanos en toda la extensión de la palabra. Para eso fuimos sanos. Sano, como ya lo vimos, es la traducción de jugaíno, que es este significado básico de estar saludable, vital, tener buena salud. Lo decíamos la semana pasada, ninguno de nosotros disfrutamos de estar sanos, ¿no? No nos gustaría tener que acostumbrarnos a una enfermedad, decir: no, pues es que así vivo. No, quisiéramos estar sanos. 9 veces se menciona esta palabra sanidad o sano en las 3 cartas pastorales. En Tito, simplemente en esta carta de 3 capítulos, se menciona 5 veces. Y tiene que ver con esto, siempre: rectitud personal, bienestar espiritual. Entonces necesitamos conocer la sana doctrina, creerla, guardarla, sintonizar, alinear nuestras convicciones con ella, entonces dar pasos de obediencia para entonces poder ver salud espiritual, moral, en fin, que tengamos esta sanidad integral cuando la escuchamos, nos alineamos y comenzamos a dar pasos de obediencia. Abandonamos cosas que no tenemos, ¿verdad? Y ahora lo que va a hacer Pablo es referirse a los miembros de una iglesia. En este caso no va a hablar los ancianos o los líderes que habló el capítulo pasado. Y me llama la atención que no va a mencionar roles familiares como lo hizo Timoteo, como padres, hijos, esposos, esposas, pero va a mencionar ancianos, ancianas, jóvenes y jovencitas. Es interesante porque ahí cabemos todos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo luce la sana doctrina en nosotros? Y esta es la manera en la que una vida refleja la sana doctrina. Tengo mi segundo punto:
Así lucen los ancianos que son sanos en la fe. Y dice el versículo 2a, que los ancianos, aquí no es la palabra presbútero, sino la palabra presbúteros, o sea, la gente mayor de edad. En aquellos tiempos el promedio de edad era muy bajo. Algunos dicen que el promedio de edad era 38 años. Imagínate cómo los que hemos estado en Génesis de 800 años hasta 38, porque había enfermedades, había situaciones. Entonces alguien que llegaba a sus 40 o 50 ya era considerado un anciano, ¿no? Otros dicen que era mayor. Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, tenía unos 60 años, pero ya se le consideraba alguien muy grande. Pero a mí me pareció interesante algo, mi hermano, que en Tito Pablo no ve una edad media. O ve jóvenes o ve ancianos. Y esto es muy importante, porque me llama la atención a que todos estamos llamados a madurar. De hecho, desde el día en que nacemos, comenzamos a envejecer, ¿no? En inglés no te preguntan cuántos años tienes, ¿no? En inglés te dicen cuándo naciste y cuán viejo eres, ¿no? ¿Cuántos años viejo eres? How old are you? Entonces es importante eso, recordar eso mismo. Yo pienso que es un buen llamado para nosotros. Recordar que el tiempo que tenemos es un recurso poderosísimo, valiosísimo, pero es limitado. No se recupera. Cada segundo cuenta. Y si somos muy cretenses, entonces tenemos por el Espíritu Santo que comenzar ya a pedirle al Señor que nos limpie, que nos lave, porque el tiempo es corto. Y algo interesante es que, ¿sabías que la Biblia no habla de adolescencia? No la encuentras por ningún lado. Ese es un invento de este mundo. Por ejemplo, un niño o una niña judía, se les hace una ceremonia, los niños a los 12 y las niñas a los 13. El de los niños se llama bar mitzvah. El de las niñas se llama bat mitzvah. Y básicamente lo que representa esta ceremonia es que sus papás hacen a sus hijos a esa edad responsables delante de la Torah o la palabra de Dios. Ellos ya son adultos que responden ante la palabra de Dios. 12 años y 13 años. Eso es muy importante, mis hermanos, porque el mundo nos ha vendido que existe una adolescencia. Y antes la adolescencia era desde los 13 a los 18 años. Pero ahora puede ser un eterno adolescente de 40 o 50 años, sin responsabilidad, viviendo para ti mismo. Y algo importante de eso es que, por ejemplo, a los niños se les permite ser rebeldes, se les permite ser respondones y das por hecho, es adolescente. No es así. Acuérdate, la esencia del pecado es la rebeldía y Dios aborrece la rebeldía. Por eso tenemos que entrenar, quitarnos de la mente todas esas falacias psicológicas que no saben porque no vienen de la palabra de Dios. Necesitamos entrenar a nuestros hijos desde pequeñitos a ser responsables delante de Dios, adultos responsables. No podemos permitirle al mundo ignorante de Dios que nos diga cómo debemos educar a nuestros hijos. Dios es el diseñador. Él es el único que sabe cómo funciona el asunto. Y aquí está el manual del fabricante. Y eso es un buen llamado. Por eso me llamó la atención. Nosotros estamos llamados a madurar, a crecer, ¿verdad? No solo envejecer, que puede ser en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. Ahora, junto con la ancianidad obviamente se espera madurez, sabiduría, paciencia. Sin embargo, no es el caso. Más cuando vivimos toda una vida de impiedad. Aunque sí, con los golpes de la vida y todo esto se gana experiencia, ¿verdad? Empiezas a ver lo fútil que es la juventud. Pero la gente tiende a la madurez, por lo regular, ¿no? Claro que hay quienes tienden a la necedad, entre más viejos más necios, ¿verdad? Tristemente. Pero la Biblia nos ha enseñado cómo debemos cuidarnos para no llegar a ese punto. Dice Eclesiastés 12, 1 al 3. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros guerreros fuertes se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas que miran por las ventanas ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes que tengas miedo a caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, hogar eterno, donde
los que lamentarán tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Esa es una manera de llegar sabios a la vejez, porque para allá vamos, ¿no? Desde que nacemos comenzamos a envejecer. Proverbios 16:31 dice, las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Job 12:12 dice, la sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores, pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Proverbios 4:18, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Entonces tenemos manera de llegar a sabios. Obviamente la Biblia también nos llama a respetar las canas, ¿no? Levítico 19:32 dice, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Incluso si les vamos a corregir, el Señor nos llama a no reprenderlos, sino exhortarles como a padre o como a madre, ¿no? La Biblia dice que honremos a nuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa. Primera de Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano, que habla de un regaño, de algo fuerte, no, sino exhórtale como a un padre, con todo respeto. Entonces, Pablo está diciendo, así como alguien maduro refleja una vida sana, espiritual y moral, aunque el cuerpo se vaya desgastando por fuera, tienen que seguir vidas santas y ejemplares ante el Señor, ante la iglesia, ante el mundo. Y eso puede hacerlo el Espíritu Santo, arreglar nuestras vidas. Estamos llamados a abandonar la ligereza, ser impetuosos, ser irresponsables, inestables. Esas cosas caracterizan a alguien joven, a alguien inexperto, pero el anciano tiene que llegar a ese punto, ¿no? Y nos dice, ¿verdad? En primer lugar, piensa en eso. Dios nos llama a la madurez, a estar creciendo, a ser responsables delante de Dios. Dice, los ancianos sean sobrios. Sobrios, lo hemos visto antes, nefáleos, ¿verdad? Libres de intoxicación. En un sentido metafórico es como se utiliza, ¿no? A una persona moderada, que evita ser extravagante, ¿no? Condescendiente, que evita el exceso. Tiene claridad de mente, entonces ahora tiene mayor capacidad de discernir entre la importancia de lo que tiene verdadero valor y lo que no. Ya utiliza el dinero y su energía con sabiduría porque tiene menos, ¿verdad? Acomoda sus prioridades en el orden correcto. Se siente satisfecho con cosas más simples, en menor cantidad, porque ha aprendido, ha crecido en el Señor, tiene una mente más dominada. Serios, ¿verdad? Semnos en griego, dices, es alguien venerable, alguien confiable, respetable. Tiene que ver con decencia, con dignidad, ¿verdad? No se refiere a que no tenga sentido del humor y que nunca hable, ¿no? Dios mismo tiene sentido del humor, mírame aquí parado. No se refiere tampoco a alguien altivo, ¿no? O con aire de superioridad, sino a alguien que no es caprichoso, que no es superficial. Más bien se refiere a alguien que no está riéndose ante la inmoralidad, ante lo que es vulgar, ante la tragedia de otros, ¿verdad? Porque con eso vas creciendo. Cuando eres chiquito y ves que alguien se cae, joven, te agarras de risa y risa, pero ya cuando estás viejo y te has roto la cadera y ves que alguien se cae, ya no te ríes, ¿verdad? Y dices, ay mamá, pobrecito. Bueno, a eso se refiere. Has ganado sabiduría, has ganado experiencia, sabes lo que cuesta la vida. Esas cosas Dios las puede sanar a través de su palabra. Prudentes, la palabra prudente es sofrón, también habla este sentido de ser sano de mente, alguien que se domina a sí mismo, que discierna entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor. Alguien con buen juicio porque ha caminado con su Señor. Entonces ha aprendido a darle al Espíritu Santo el control de sus pasiones físicas, ha entendido que la juventud no es eterna. Porque se requiere ser prudente, mi hermano. Con los años llegan los achaques, llegan los dolores, enfermedades crónicas. La energía se va disminuyendo, ya necesitas lentes cada vez con más aumento, la audición. Pero si no endureces tu corazón y dejas que la sabiduría te moldee, aunque por fuera te desgastes, por dentro, dice Pablo, puedes ganar un cada vez más eterno peso de gloria. Puedes ir permaneciendo sano en las cosas más importantes, y esta es una de ellas, ¿no? Ahora mira, 3 cosas en las que tienes que permitirle a la sana doctrina que te mantenga sano o hacerte sano. Me gusta eso, es sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Esas son 3 cosas que debes buscar en tu corazón. Saludable en su fe, pistis, ¿verdad? Bueno, la sana doctrina puede hacerte crecer y madurar sano en tu fe. Lo hemos venido viendo, ¿no? Una fe defectuosa
incompleta y enferma, va a producir una vida defectuosa, incompleta y enferma. Y no quieres eso en tu vejez. O sea, ya tienes suficiente con que la comida ya no te sepa, ¿no? O con que se te acabe la pila pronto. No quieres aparte no ser saludable en la fe. Tu caminar con Dios no te va a llevar a ser cada vez más desconfiado de Él. Es todo lo contrario. ¿Sabes qué es lo que vimos a Abraham? En Abraham es lo que estamos viendo. Cuando ya tenía más o menos como unos 170 años, Abraham había caminado con Dios un buen rato. Y es cuando fue llamado amigo de Dios, porque aprendió a caminar con Él. Comprobó con más frecuencia cada vez que Dios era fiel. Comprobó que la palabra de Dios era fiel. Comprobó que en verdad Dios nunca le iba a abandonar. Comprobó que Dios era misericordioso, que Dios era bueno, justo, perdonador, clemente. Tan importante que camines con el Señor desde hoy, desde temprano, para que puedas relacionarte con Él y llegues a tener una vida como la de Abraham, ser llamado amigo de Dios, para que puedas vivir para Él, ¿no? Aún con manos artríticas, poderlas levantar en agradecimiento al Señor y devoción, ¿no? Porque entiendes mejor quién es Él, su carácter, su evangelio. Entonces es muy importante, sanos en la fe. Procura sanidad en la fe desde hoy, mi hermano. Sanos en el amor agape, ¿verdad? Yo he conocido suficiente gente grande, tristemente, llena de amargura. Se le ve en la mirada, sin sabor, miradas perdidas, llenas de dolor, desesperanza, rencor. Créeme, mi hermano, no quieres estar en ese lugar. Y si eres creyente, no tienes que estar ahí. Es más, no debes. Tienes que vivir la vida que Efesios 3 dice. Que Efesios 3 se cumple en ti desde ahorita, mi hermano. ¿Cuál es esa? Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si has vivido una vida en amor saludable, que es empapándote del amor ágape, el amor de Dios, amor sacrificial, amor incondicional, vas a poder cumplir la ley de Cristo, ¿no? Amar sanamente a Dios, ¿no te gustaría eso? Amar sanamente a su pueblo, a los perdidos, a tus hijos, aun cuando no sean agradecidos, a tus padres, aun cuando no hayan sido los más piadosos y justos. Entonces, este amor sano, que viene de la doctrina sana, que no busca lo suyo. Este amor, como dice en Juan capítulo 4, el perfecto amor echa fuera el temor a que al juicio. Yo creo que no hay edad en la que llegan más estos remordimientos, culpas, que cuando eres grande y cuando has vivido toda tu vida y de repente el peso de la culpa llega a ti. Bueno, alguien que es perfeccionado en el amor y aparte es hecho sano en el amor, puede reclamar este versículo. No vive bajo el peso de la culpa, el juicio de sus errores pasados, porque se sabe realmente perdonado. Entonces otorga perdón, camina ligero, porque ya perdonó a los que le debían, porque entiende que Cristo pagó por sus deudas, entonces Él perdona a sus deudores. Qué importante es llegar a ese punto, porque todos vamos para allá, mis hermanos. Unos estamos más cerquita que otros, pero ahí estamos. Sanos en la paciencia, jupomoné, ¿verdad? Esa es otra cosa, que con los años Dios de su Espíritu Santo te dé este fruto del Espíritu, paciencia, resistencia o aguante, es esa palabra. Pero no solamente es un aguante, así que ya no aguanto, no, sino con alegría, con esperanza. Alguien que persevera, que persiste, con la sanidad espiritual, la capacidad de soportar penalidades. En tu vejez, aceptar desilusión o fracaso. Estar agradecidos aun cuando muchos de tus deseos y planes personales no llegaron a cumplirse. Vivir en gratitud y esperanza en medio de las dificultades que traen un deterioro físico. Aun cuando en tu vejez no seas bien entendido ni apreciado, porque empieza a suceder eso, hay faltas de respeto o bien cuidado. Una vez más, si has caminado con el Señor, si has visto su buena mano levantándote, protegiéndote, abriéndote camino a pesar de incapacidades, puedes llegar a ser sano en paciencia, aún a pesar de estar con una enfermedad crónica. Sencillamente en estas tres cosas, mi hermano, piensa en eso. ¿Cuánta enfermedad
espiritual ya hay en nosotros. Y si tú, no sé, vele viendo el ángulo para el que vas, ¿no? Si no eres sano ahorita y no te pones las pilas en la sana doctrina, ¿cómo vas a estar en unos años más? Es bien importante. Una fe enferma, un amor enfermo, una constancia y perseverancia obviamente que no existe, imperfectos, incompletos. Pero la sana doctrina es viva y eficaz, palabra viva y eficaz, y puede sanar nuestras vidas hasta la misma vejez. Me encanta. Que de Cretenses Dios puede hacer esta maravillosa obra de gracia. Si le permites a la sana doctrina conformarte. Si eres barro moldeable, porque acuérdate, el barro duro y necio no sirve más que para romperlo, echarlo a la basura y agarrar mejor barro nuevo y fresco para volver a hacer. Y eso es lo que quiere ser Dios. Lo que queremos ser tú y yo en las manos de Dios. Barro fresco, moldeable. Y esto aplica en cierto sentido a nosotros, ¿verdad? A todos nosotros, aunque se está refiriendo a los ancianos. Bueno, ahora las ancianas, ¿verdad? Que no se quedan atrás. Así lucen las ancianas que son sanas en la fe. Ya vimos, todos estamos llamados a esa madurez, ¿no? Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Hemos visto ya esta frase, ¿no? Las presbutis, mujeres mayores. O sea, en el mismo peso, tanto la madre como el padre requieren la misma honra. Entonces dijimos todo lo que vimos al principio, ¿no? Requieren no ser necios, sino sabios, respeto, cuidado. Y ellas tienen que ser como reverentes en su porte. Catástema, hiero, prepes. O sea, lo que expresas externamente y sin palabras. Eso es importante, porque son dos maneras en las que expresas, mujer, lo que eres, lo que tienes, lo que piensas, ¿no? El porte habla de desde lo que expresa tu semblante o tu manera de moverte, ¿verdad? Lo que expresa tu manera de vestir y lo que expresa tu conducta. Esas tres cosas hablan de ti, aunque todavía no hayas dicho una sola palabra. Ese es reverente en tu porte. Y hiero prepes significa propio de alguien consagrado a su Señor. O sea, que tu porte sea apropiado para alguien que profesa conocer a Cristo y que ama a Cristo. Lo que expresas no con palabras, sino con estas tres cosas, ¿verdad? Tu idioma corporal. Primera de Timoteo 2, 9 al 10 dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Ya lo habíamos visto, ¿no? Mujeres que al estar caminando con su Señor, no dependen de su influencia externa para sentirse seguras. No dependen de sentirse pues suficientemente arregladas o atractivas para sentirse seguras, sino que su seguridad en su caminar con Dios aprende a tenerla en Cristo. Que están más interesadas en llamar la atención a su Señor que a ellas mismas. Entonces, mujer, mira la importancia de tu expresión corporal. ¿Cómo tienes la cara? ¿Qué estás expresando? Tus gestos. Igual mira tu manera de vestir. ¿Qué estás expresando? ¿Qué quieres comunicar? Todo eso cuenta y habla de quién es tu Dios. Me recuerda a Ana, ¿verdad? En Lucas 2. Ella, siendo, dice, viuda hacia 84 años, dice que no se apartaba del templo, servía de día y de noche con ayudos y oraciones, y por la gracia del Espíritu Santo ella fue de las primeras que supo, ese bebé es Jesucristo, y daba gracias a Dios, glorificaba, llevaba a todos, les hablaba de este niño, del Mesías. Entonces vimos también en 1 de Timoteo eso, ¿no? Es la importancia del rol de las mujeres mayores en la iglesia, en especial mujeres viudas de más de 60 años en aquellos tiempos, ¿no? La importancia de sus oraciones, su servicio. Pero piensa en eso, reverente en tu porte tiene que ver con esas tres cosas. ¿Qué estás expresando con eso? Dice, no calumniadoras, este está fuerte, ¿verdad? Calumniadoras es la palabra diabolos, diabolos, es lo que expresas con tu boca, ahora sí, en tus conversaciones. La primera es tu manera, tu expresión corporal, ¿verdad? Tu manera de vestir, cómo te conduces. Lo segundo es ya tus palabras. Es interesante. Calumniador significa acusador falso o calumniador, eso, diabolos, perdón. Y se utiliza 34 veces en el Nuevo Testamento con el título de ¿quién crees? Satanás. Jesús lo describe como el padre de mentira, pero cada vez que tú lees Satanás, está hablando esta palabra, el calumniador y el falso acusador. Entonces, piensa en eso, mujer.
propagar chismes, palabras calumniadoras que degradan a otros, pláticas ociosas y desfavorables acerca de otras personas, murmuración, todas esas cosas es ser diábolos, ¿verdad? Es hacerte sociedad con Satanás. Y es cierto, nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, los hombres nos inclinamos a abusar de otros físicamente, pero las mujeres se inclinan a abusar verbalmente. Y eso puede llegar a ser incluso más destructivo. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago 3, 5 al 7? Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Obviamente una lengua que está dominada por la naturaleza pecaminosa. Pero checa lo que dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres. Qué inconsistencia, ¿verdad? Que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos. Esto no debe ser así. Entonces es importante. Dios puede hacerte sana, mujer, en esta área, la sana doctrina. Cuando te encuentres acusando a otros, chismeando de otros, hablando mal de cualquier persona, sea delante de Dios, porque a veces son buenos ratos los que te la pasas quejándote de alguien y acusándole, y no lo viste, Señor, y todas esas cosas. ¿Sabes qué está haciendo diábolos? Los creyentes no hacemos eso. Los creyentes no nos acusamos unos a otros. Los creyentes nos perdonamos, pasamos la falta por alto, buscamos la restauración entre nosotros. Una mujer de Dios, en especial una mujer madura, tiene que negarse a escuchar o a propagar todo este tipo de cosas. Y la sana doctrina puede sanar tu corazón, por consiguiente sanar tu manera de hablar. Tienes que estar cuidando eso, ¿verdad? Ya viste estas dos cosas. Dice, no esclavas del vino, que es obvio, ¿verdad? No esclavas del vino, meoinos polos doulo. Se refiere aquí directamente a embriaguez habitual, ¿verdad? Porque eso es lo que ha sucedido. Muchas personas de edad a lo largo de la historia, y seguramente lo hacían en Creta, recurrían a la bebida como un estimulante o como un medio para mitigar dolores o frustraciones, o la soledad, ¿no?, que se vive en la vejez, como un medio de escape. Pero el punto es interesante. Queriendo tomar un medio de escape, encuentras una prisión. Entonces es bien importante estar llenos del Señor, plenos, sanos espiritualmente y moralmente, para no caer en este tipo de idolatría y de pecados, porque pretendiendo, te digo, ser llenos, felices, relajarnos, terminamos más bien esclavizados. Bien importante. Y en Cristo tenemos lo que necesitamos. Maestras del bien, ahí vamos avanzando, esto es bien importante. Maestras del bien, escalo didascalos. O sea, maestras de lo bueno, a eso te ha llamado, es un rol muy importante para ti, mujer, en la iglesia de Cristo. Maestras de lo bueno a los niños, y ahorita vamos a ver a los niños y a otras mujeres jóvenes. Maestras de lo que es apropiado, ser un ejemplo, ¿verdad? De lo que es honesto. Una persona que imparte instrucción en aquello que es noble, excelente y elevado. Eso dice el diccionario, ¿no? Todo lo que lleva a la santidad, a estar cerca de Dios, a la piedad. Es bien importante, mis hermanos, lo que estamos viendo, el discipulado en la iglesia, el enseñarnos unos a otros. Somos un cuerpo. Se nos ha dado talentos, dones, experiencias que Dios nos ha concedido con un solo propósito: traerle gloria al Señor. Y mujer, Dios te ha puesto para ser ejemplo a otras más jóvenes, a los niños, instruirlos. Ahora, veamos en qué consiste esta enseñanza. Veamos por qué en lo que deben enseñar podemos encontrar lo que una mujer manifiesta como una vida sana también, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Que enseñe a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Sofronizo, eso es interesante, es otra palabra diferente a didascalía, de didáctico, donde viene esa palabra. Sofronizo es algo muy importante que tiene que ver con enseñar a pensar de la manera correcta. Entonces, mujer, este es uno de tus roles más importantes en la iglesia, y en especial si eres madura en la fe o en edad. Enseñar y ser un modelo de vida piadosa a las mujeres jóvenes para que lo puedan seguir. Enseñar es la palabra, como te dije, sofronizo, y tiene el significado literal de hacer que alguien tenga mente sana y autocontrol. Ayudar a sanar la manera de pensar, hacer una mente cabal,
disciplinar, corregir, instruir para ser sensato, aconsejar, entrenar, advertir, encaminar, todas estas cosas. Y te voy a decir algo, ¿cuánta falta hace esto hoy en día? ¿Por qué? Porque en el mundo los valores están torcidos, ¿verdad? El machismo chauvinista y su contraparte, el feminismo, han denigrado y han devaluado y han hecho pedazos esta responsabilidad maravillosa de ser padre, madre, de cuidar un hogar, hombres y mujeres. Hoy en día se tiene en poco la familia, ¿no? Y nuestras generaciones han estado por esa parte pues influenciados. El matrimonio, los hijos se ven como un estorbo, como una carga. La guerra de los sexos. Y todo esto no creas que comenzó en el siglo XX, comenzó en Edén, hace miles de años. Cuando Eva decidió tomar las riendas, se independizó de Dios, se independizó de su marido. Y entonces, desde la caída, ¿verdad? La naturaleza que tiene que hacer, la naturaleza de la mujer es tomar control. El hombre quiere aplastar a la mujer. De hecho, sabes que el gnosticismo, el paganismo, por eso deifican a la mujer. La ponen como Dios porque a como dé lugar quieren aplastar todo lo que tenga que ver con el liderazgo masculino, porque detrás de eso está blasfemar a Dios, avergonzar, denigrar. Todo eso es filosofía satánica diseñada para esto, destruir todo vestigio de la imagen de Dios en la familia. ¿Sabías que muchas de las cosas que vivimos hoy en día son experimentos sociales que quieren ver cómo se destruye la sociedad? Y es lo que estamos viendo. La familia está tan destrozada, tan disminuida. Por eso es necesario mujeres que puedan enseñar a las mujeres jóvenes a valorar estas cosas. ¿Cuánta falta hace que mujeres mayores en la fe que hayan caminado con Dios ayuden a encauzar un pensamiento confundido de mujeres jóvenes en la fe? Es un importante papel, mujer, ser de influencia para otras mujeres más jóvenes que tú, enseñarlos a instruir a sus hijos en un mundo perdido. Y nos dice que deben enseñar. Dice, mi punto número 4, así se ven las mujeres jóvenes casadas o en proceso de siendo sanas en la fe. Tienes que enseñarlas a amar a sus maridos y a sus hijos. Es interesante, se ha perdido esto. A ser madres y esposas rectas y piadosas. ¿Sabes que la filosofía mundana enseña que debemos amarnos a nosotros mismos? Enseña que tienes que levantar tu ego a como dé lugar, tu autoestima, que tienes que autorrealizarte para ser feliz, tienes que autoconocerte, ¿verdad? En el proceso, un hombre es un estorbo, un hijo también. El marido pasa a un segundo término, es un mero proveedor, tú tienes que ser independiente. Los hijos hay que buscar quien los eduque y los cuide porque tú tienes que ser una mujer que triunfa en el mundo. El matrimonio y la familia, te digo algo, son creación de Dios. Fue lo primero que Dios creó. Tenemos que entender eso para poder tener sociedades sanas. Y todo este rollo de usurpar liderazgo, aplastar al subordinado, no existía. Todo estaba basado en amor sacrificial, no ver por lo propio, sino por lo del otro, servicio mutuo, plena confianza entre Adán y Eva. Pero ahora amar al marido, respetarlo, cuidar a los hijos, educarlos, son cosas que se ven como del siglo pasado y te hacen ser una mujer de segunda categoría. Cuando no es así. Tenemos que recordar algo, mis hermanos. La familia es la imagen del Evangelio. El lugar del amor, el lugar es donde el amor de Dios se manifiesta. Ahí cuida el Señor. Es un lugar de cuidado donde Dios provee. Un esposo capaz de sacrificarse, de tomar la iniciativa para cuidar a su esposa como Cristo por su iglesia. Una iglesia sujeta a su cabeza, como una esposa se sujeta a su marido. Ya veremos eso. Pero mujer, debes comenzar a orar por amor, respeto, confianza, primeramente en Dios y en tu marido. Mujeres maduras tienen que enseñar a las jóvenes a pensar correctamente de sus esposos y sus hijos. Orar por ellas para que reciban la instrucción del manual del fabricante y cambien esa manera destructiva de pensar. Amar a tus hijos, ¿verdad? Tienes que enseñarlas. Incluye instruirlos, disciplinarlos, ponerles límites, entrenarlos a ser piadosos como ya lo vimos ahorita. Acuérdate, siempre lo comento. Sé honesto, si ellos no te respetan a ti que te ven, así tengan 4 o 5 años, jamás van a respetar a un Dios que no ven. Entonces necesitan un padre, una madre que los instruya, no necesitan un mejor amigo, buena onda. Ellos necesitan ver a Dios en ti. Sí tienen que ver misericordia, pero también tienen que ver justicia. ¿Te acuerdas de los textos? Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho.
No creas que con eso le amas más, no le estás amando más. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Checa eso, no le estás amando más. Mas el que lo ama desde temprano le corrige. Obviamente no habla de abuso infantil, pero habla de corrección, de instrucción. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces, mujer, sana doctrina puede hacer sana tu percepción de ver a tu esposo, tu percepción de ver tu maternidad. Dice, a ser prudentes, otra vez, ¿verdad? Sanas de mente, que se dominan a sí mismas, que disciernen entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, discretas, cuidan su boca, buen juicio por haber caminado con su Señor, controladas por el Espíritu Santo, no controladas por sus emociones o por sus pasiones físicas. Castas, hagnos, ¿verdad? Se refiere a pureza moral, especialmente pureza sexual, fidelidad marital. ¿Sabes qué es increíble cómo algo tan obvio ya no lo es? Los falsos consejeros matrimoniales mundanos, ¿sabes que están aconsejando cosas espantosas? ¿Sabes que le aconsejan a los matrimonios que vean pornografía? Les aconsejan, ¿sabes qué? Séanse infieles para que puedan mantener su matrimonio vivo. Sean independientes. Es todo lo contrario. Así como un hombre y una mujer necesitan mantenerse siendo limpiada por el agua de la palabra de Dios, mujer, necesitas ser limpiada por la palabra de Dios para ser inocente, santa, purificada para el Señor. Eso puede hacer la sana doctrina y nos es necesario tener mente sana. Cuidadosas de su casa, ¿verdad? Hoy curgos. Interesante. Esto me impactó. Cuidador de su casa es esto, guardián de su casa. Otra vez, regresando al feminismo radical, ¿no? Las mujeres se les adoctrina, a las mujeres jóvenes especialmente, que si se quedan en sus casas es señal de insatisfacción. Es señal de estar oprimida, de estar encadenada. Entonces tienes que liberarte de la opresión de tu esposo, de la opresión de tu casa y de tus hijos, para que te sientas realizada y satisfecha. Nada más satánico y alejado de la verdad, mi hermano. Tienes que entender algo, mi hermano. La familia, tu hogar, mujer, es un lugar bien especial. En primer lugar, porque una familia sana puede ser un retrato del amor de Dios, ya lo vimos, del evangelio mismo. En segundo lugar, dime una cosa, ¿dónde crees que va a salir una sociedad sana si no es de familias sanas y unidas? ¿Por qué crees todos estos desórdenes que están sucediendo? Familias sanas producen hijos sanos en la fe, firmes, entrenados para tomar en cuenta a Dios, para ser una bendición para la sociedad. Hombres, mujeres, necesitamos regresar al manual bíblico. ¿Por qué crees que más y más jóvenes y mujeres jóvenes resultan embarazadas siendo teenagers? Mi hija, ¿sabes qué? Casi desde los 13 años o más chiquita, cuando la llevábamos al pediatra, siempre le preguntan, ¿estás embarazada? ¿Tienes una vida sexual activa? Te vamos a poner la vacuna del papiloma humano porque es una enfermedad de transmisión sexual. Desde pequeñitas ellas ya pueden ir y pedir anticonceptivos. Pueden ir y pedir un aborto si quedan embarazadas. ¿Por qué? Pues es que no están teniendo, hay que enseñarlas a tener sexo seguro. O sea, nada que ver. ¿Sabes por qué sucede esto? Por una falta de matrimonios firmes, sanos. No hay correcta instrucción en un hogar firme y sano. ¿De dónde crees que surgen todos estos jóvenes sin el menor sentido de la responsabilidad o paternidad que viven para utilizar estas jovencitas? En temas peores. ¿Por qué crees que muchos jóvenes ahora no tienen el menor sentido de lo que es la vida? Pueden comprar armas y matar a sus compañeros por diversión, por deporte. Estaba haciendo un experimento social. ¿De dónde crees que sale todo eso? ¿De familias cimentadas en la verdad? ¿Que promueven el amor, el servicio, el tomar en cuenta a Dios? No, ¿verdad? Entonces date cuenta, mujer. El cuidar de tu casa es cuidar de un búnker. Tu hogar es como una matriz. Tienes que ver tu hogar como un lugar de privilegio en el cual estás procurando ambiente espiritual, un refugio para tu marido, un refugio para tus hijos en un mundo de tinieblas, una oportunidad de ver a Dios en medio de tu familia, proveyendo, cuidando, bendiciendo. Porque el otro extremo es vivir para los deseos de tus ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Y eso no te va a dar la satisfacción permanente que tanto te venden. Son espejismos que te van a defraudar, te van a robar. Porque cuando estés allá,
te empiezas a darle el privilegio de cuidar a tus propios hijos a otras personas que quién sabe quiénes serán. Muchos de esos jóvenes, ¿sabes qué? Fueron profundamente dañados. Te voy a decir por qué. Porque sus padres no los instruyeron. La mayor parte del tiempo de estos jóvenes y de estos niños, de edades clave en las cuales deberías estar con tus hijos y hacer planes para estar con ellos, que es de los 0 a los 4 años, porque a los 4 años sabes que ya se conformó el carácter y la personalidad de tu hijo. Pues sabes que los han dejado a cargo de adultos que no eran sus papás. Gente que quién sabe qué formación tenga, que en lugar de formarlos, los deformó. Tienes que pensar en eso. El gobierno no es responsable de los niños, ni puede ni sabe cómo. Los responsables somos los padres. Pero tenemos que despertar. Y es una cuestión de prioridades, de principios bíblicos, de la verdad. Si yo sigo permitiéndole al mundo que me diga lo valioso, lo importante, que es valioso e importante, siempre voy a estar abandonando los tesoros verdaderos que Dios me está dando. La Biblia dice que nuestros hijos son un tesoro celestial, fruto de estima, el fruto del vientre. Por eso tenemos que regresar al manual. Sana doctrina que enderece nuestra percepción enferma de la vida. Necesitamos revisar nuestras prioridades, mis hermanos, alinearlas con la verdad. ¿Se acuerdan? Dios, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, mi ministerio. Todo es importante, nada puede faltar, pero el orden es ese. Si sigues los deseos de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida, bueno, entonces estás siguiendo la codicia. Si esa es tu más alta prioridad, obviamente el resto va a estar rezagado, cada vez más abajo y más abajo. Entonces vas a adquirir mayores deudas, entonces mujer vas a tener que trabajar más tiempo, entonces vas a estar más vulnerable a la tentación de ser infiel, a peligros de hombres abusivos, vas a tener que dejar a Dios de lado, vas a tener que dejar a tus hijos a cargo de quién sabe quién, a tu cónyuge, y todo se vuelve un caos. Y hasta que no viene el Señor a acomodar lo que ya es insostenible. Entonces, mujer, no te dejes engañar. Acuérdate de esto. Las víctimas no son las mujeres que se disponen de todo corazón a caminar con su Señor, cuidar de sus maridos y de su hogar. Las verdaderas víctimas son los que se han dejado engañar por estas ideas feministas antibíblicas y satánicas acerca de librarse de Dios y de su esposo y de su hogar. Esas son las víctimas. Mira el estado de nuestra sociedad. Ahí jamás vas a ser plena ni feliz. Nadie que se haya alejado de Dios y sus preceptos es feliz, todo lo contrario. Tarde o temprano recoges los pedazos de tu vida, porque lo único que haces es malgastar las bendiciones que Dios te da, las verdaderas bendiciones. El hogar es donde una esposa puede mostrar las mejores expresiones de amor para su esposo, para sus hijos, donde puede enseñar, guiar a sus hijos, darles instrucción, ejemplo, donde ella recibe protección de relaciones abusivas, inmorales. Dios así lo diseñó. Y yo sé que tenemos una cultura diferente, una economía difícil. Y es difícil que la mujer no trabaje y se quede en casa. Pero eso no quiere decir que no tengas como tu más alta prioridad tu hogar y que no veas a tu hogar como una carga. Me encanta la mujer virtuosa en Proverbios 31. Checa cómo es todo menos alguien que está encerrado en su casa y no hace nada. Mira, Proverbios 31, leámoslo, mujer virtuosa. Dice, Proverbios 31, 10, 15. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Checas, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Checa la centralidad de esta mujer. Esposo, hijos, su hogar. Proverbios 31, 16, 21 dice, considera la heredad y la compra y la planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. No significa que no haga nada, al contrario. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Me encanta porque la mujer es corona de su marido. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir.
Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a toda. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Entonces, checa esta mujer, la veo todo menos aburrida, menos oprimida. Pero checa dónde está puesta su mirada. Teme al Señor, su prioridad es su hogar, sus hijos, su esposo, porque todo lo que hace sabe que su hogar sigue siendo su mayor responsabilidad. Ahora, checa la diferencia. No se trata de que el lugar de la mujer sea la casa. No es eso. La responsabilidad de la mujer es su hogar. Porque el hogar es el lugar de su dominio y su territorio especial. Debe ser su máxima prioridad y es donde va a estar plena. Y si alguien dice, pues no conoces a mi marido, bueno, si tu marido es cristiano, oren juntos para que Dios les ayude a poner los principios bíblicos por hora. Si no, comienza a orar. Y si no eres casada, por favor, no te unas en yugo desigual porque vas a firmar tu sentencia de doble sufrimiento. Por más guapo que esté, por más sientas que el tren se te fue, mejor déjalo ir. Te va a ir mejor que vivir con un necio. La sana doctrina puede sanar tu familia, tu corazón, tu percepción de cómo ves la familia y el matrimonio, pero no va a suceder si no te rindes a ella, si nomás tomas lo que te conviene, sin rendir todo. Mujeres mayores en la fe tienen una gran responsabilidad. Y dice, buenas, agazos, obviamente habla de esto, ¿no? Otra vez, todas las películas, las series, ¿verdad? Velo en la televisión, Hollywood. Los buenos se les trata de babosos, ingenuos y perdedores. Pero los malditos son los sabios, inteligentes y triunfadores, ¿no? El que más miente, más abusa y el que pega primero es el más capaz y el más respetado. Pero todo eso es una vil mentira, diseñada para que adores a Satanás y menosprecies a Dios. Porque, ¿qué crees? Te voy a decir algo. El Todopoderoso, el creador de tu vida, el que sostiene todo lo que tienes, el que decide si mañana respiras o no, primordialmente en su carácter es bueno, es benigno, es generoso. No es un baboso perdedor, es Dios. Lucas 6, 35, 36 dice, amen pues a vuestros enemigos y hagan el bien, presten no esperando de ello nada y sea vuestro galardón grande y serás hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y yo le creo a Dios, mi hermano, yo no le creo a este mundo torcido, yo le creo a Dios. Efesios 4:31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó en Cristo. Efesios 5:1-2, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tenemos que anhelar bondad en nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos que dejar de engañarnos a nosotros mismos y pensar que no, es que lo que necesita es malicia. Nada que ver. No necesitamos malicia. Ya tenemos de más. Si somos hijos de Dios. Sujetas a sus maridos. Otra vez vuelve al mismo punto, ¿no? Como que va y regresa a sus propios maridos. Jupotazo. Ya lo vimos. Puestos bajo autoridad. Lo hemos visto una y otra vez en cursos de matrimonios aquí en Calvary. La realidad es que para que haya orden se requiere autoridad y subordinación. Y no tiene que ver con capacidad. La Biblia dice en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. O sea, hay una línea de autoridad que llega hasta Dios. Cristo, la segunda persona del Dios Trino, se sujeta al Padre. El hombre no vive para hacer lo que le da la gana, se sujeta a Cristo, a su palabra, a su verdad. Y la mujer se sujeta a su marido. No existen libres pensadores. Acuérdate, la rebeldía es la esencia del pecado. Y la sujeción se basa en ser voluntaria, se basa en humildad, en amor, en mansedumbre, en servicio, en ver por lo de los otros. Siempre pongo ese ejemplo, pero si no te sujetas a las autoridades y a las leyes, ¿qué va a pasar? Si tú dices, estás saliendo de aquí, yo no me voy a sujetar, yo voy a ir a 120 millas por hora y me vale, no me sujeto a nadie, me manda, pues te van a llevar a la cárcel. Otra vez, a mí ya me cayeron gordas las leyes de
las leyes físicas. De hoy en adelante yo soy un libre pensador y me voy a brincar de aquí, del techo de la iglesia abajo, porque no creo en la ley de gravedad. Pues see you later. ¿Verdad? Hay una ley de sujeción y autoridad para que haya orden. Y es un tema largo y profundo. Te invito a escuchar Cordón de Tres Dobleces, esenciales para el matrimonio. Vas a aprender mucho. Pero volvemos al mismo punto. Una mujer no es sin su marido, o un marido no es sin su mujer. Los dos forman una sola carne. Existen los dos para hacer visible a Cristo en el mundo, no para propósitos personales. Y mujeres mayores necesitan saber lo que implica la sujeción, el diseño de Dios, para que le enseñes a otras mujeres lo valioso de eso. Una persona redimida, controlada por el Espíritu Santo, que ha sido impactada por la sana doctrina, va a poder ver sanidad en su matrimonio y va a tener en su corazón, como el de Cristo, mansedumbre y humildad, sujeción a su Señor y a su marido. Y por último, quinto, la sana doctrina que se muestra en una vida sana trae gloria a la palabra de Dios. Con esto vamos cerrando. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Me encanta, mi hermano. Este es uno de varios propósitos, porque vamos a ver varios. La semana que entra vamos a ver otro. Pero ¿sabías que Satanás está comprometido con blasfemar la verdad, con deshonrar la palabra de Dios, con difamarla? Y si somos creyentes, mis hermanos, que lo somos, estas deberían ser cosas muy importantes para nosotros. No solo las cosas malas que decimos y hacemos, también lo que dejamos de decir y hacer deshonra a Dios o honra a Dios ante el mundo, ante la iglesia. La gente incrédula, la que te está viendo, va a autentificar el valor de tu fe más que por tu teología, por tu manera de vivir. Hay un filósofo alemán del siglo XIX, se llamaba Heinrich Heine. Él les dijo a los cristianos: muéstrenme sus vidas redimidas y quizá me sienta inclinado a creer a su Redentor. Es obvio, ¿no? Lo hemos dicho desde el principio, mis hermanos. ¿Cómo podemos hablar de un evangelio poderoso para salvar si no ha tenido el poder para transformarme, para librarme de mis malos hábitos, de mis vicios? Qué tristeza es ver supuestos matrimonios cristianos en pedazos. No puede ser. Pero tenemos la sana doctrina para que esto no nos suceda, o para levantarlo, rehacerlo. Pero tenemos que vivir con este interés, mi hermano, de que ni Dios ni su palabra sean deshonrados. ¿Cómo podemos atraer a los no salvos hacia nosotros? Pues el Señor nos dejó claramente un mandato. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la sal del mundo. ¿Cuánta sal del mundo hay acá? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Hemos dado estas listas que son tan reveladoras, pero tan importantes, porque así se ve a una persona que ha sido sanada por la sana doctrina, valga la redundancia. Y hasta aquí llegamos por hoy, pero yo creo que nos vamos con suficiente, ¿sí o no? Y yo sé que son ordenanzas fuertes, mis hermanos, son directas, son específicas y no son incómodas, porque son contrarias a nuestra naturaleza humana, orgullosa y voluntariosa. Y sé que hoy en día suenan controvertidas, son poco populares. Es más, en iglesias, supuestas iglesias, la opinión individual, la opinión pública, estándares culturales pesan más que lo que dice la palabra de Dios, y dicen que esto no puede ser que la Biblia lo esté enseñando. Nada que ver. Más en tiempos donde enseñas que realizarte individualmente es más importante que vivir en la santidad de Dios. No es así, mis hermanos. Guarda esto en tu corazón. No existe divorcio entre doctrina y deber. No existe divorcio entre verdad y conducta. Son inseparables. Por eso tenemos que conocerla. Porque si no la conocemos, ¿cómo la seguimos? ¿Cómo vamos a amar a lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a desear la leche espiritual no adulterada como un bebé que desea su lechita? Por todo lado de la Escritura, mis hermanos, nos llama a todos nosotros a responder a la gracia. Porque su poder es transformador. El evangelio es poderoso. Imagínate, estábamos muertos y se nos dio vida. ¡Wow! Entonces tiene que ser evidente. Vamos a leer algunos textos. Oramos y nos despedimos. Efesios 4:1.
hablando de que ya recibiste toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico, lleven una vida digna del llamamiento que han recibido de Dios, porque en verdad ha sido llamado, si es que ha sido llamado por Cristo. Efesios 5:1-3, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó a nosotros como ofrenda, se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. ¿Hay pueblo santo de Dios por aquí? Efesios 5, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. No sean cómplices de ellos, Efesios 5:7, porque ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver, nada, con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Filipenses igual nos llama no solo a tener información, sino a responder. Dice Filipenses 4:8-9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron, recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con vosotros. Colosenses no es la excepción. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:5-6, así que hagan morir las obras, las cosas pecaminosas y terrenales que actúan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, bajas pasiones, malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Más adelante dice, abandonen ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No se mienten, despójese de ese viejo hombre con sus hechos. Revístanse del nuevo creado a imagen de Dios, que Él mismo lo creó, el cual se va renovando mientras más le conocemos. Dice más abajo, vístanse como escogidos de Dios y amados de Dios, con todo el fruto del Espíritu, misericordia, benignidad, humildad. Pedro no es la excepción. Primera de Pedro dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también santo es quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad la obra de cada uno, vivan con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Quién invoca a Dios como Padre en este lugar, mis hermanos? Si nos decimos hijos de Dios, cristianos, creyentes en el Evangelio, nuestro mandato es a vivir vidas sanas, mis hermanos, que reflejen la sanidad de nuestro Dios. Si somos una iglesia fundamentada en la verdad, vamos a estar protegidos contra la falsedad espiritual, pero necesitamos mostrar salud en nuestras vidas, producida por el Espíritu Santo. ¿Cuántos acá están listos para la madurez? ¿Cuántos necesitan la medicina de la verdad que transforme su vida? Mis hermanos, ¿estamos listos para dejar de ser cretenses? ¿Sabes que a nadie le gusta estar enfermo, verdad? No tienes que estarlo, porque en Cristo hay sanidad. ¿Cuántos el día de hoy quieren ser sanos? ¿Cuántos les gustaría lucir de esta manera? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a pedírselo al Señor. Y Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, venimos a ti, Señor. Qué importante es encender la luz y ver nuestras tinieblas, Señor. Dios, estos cretenses, malas bestias, glotones, Señor, tú los transformaste, Señor, y tú hiciste una iglesia hermosa, Señor, y llamaste ancianos, ancianas, jóvenes, Señor. Yo te pido que hagas lo mismo en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Señor, una sana doctrina demanda una sana vida, una sana conducta, Señor.
Dios mío, yo te pido por todas estas personas que el día de hoy se ponen de pie, Señor. Hoy vimos, Señor, no nos llamas a vivir eternamente adolescentes, Señor. Nos llamas a la madurez, Señor, a ser responsables de lo que escuchamos. Dios mío, yo te pido por cada una de estas personas que están de pie, Señor, y que desean, Señor, desean ver sanidad en sus vidas. No sé cuál sea tu falta de sanidad, si sea económica, moral, física, pero tienes que pedirle a Dios que te permita amar su palabra. Empezamos este martes con sembrados. Puedes pedirle a Dios y decirle: Dios mío, Señor, enséñame a ser un discípulo tuyo. Dios, no quiero vivir enfermo. Señor, el mundo está enfermo, la sociedad más bien está muerta. Pero yo te pido, Dios, que me permitas ver tu luz, que me permitas ver, Señor, lo que es bueno, Señor, y amarlo. Y si hay alguien que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, ese es tu primer paso, necesitas decirle: Jesucristo, dame vida nueva, para que puedas entender esto, para que puedas amar esto, y que no te suene como locura. Y si es así, dile al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador y que estoy muerto espiritualmente y necesito vida nueva. Y yo creo que tú, Cristo Jesús, fuiste a morir por mis pecados en la cruz del Calvario y que resucitaste el tercer día y que puedes darme vida. No confío en mis obras, no confío en mi capacidad, confío en lo que tú has hecho por mí en la cruz. Dios, quiero recibirte como el Señor de mi vida y confiar en ti para vida eterna. Quiero recibir vida nueva. Y si has recibido vida nueva hoy, acércate a mí más adelante para orar juntos. Y el resto de nosotros, digámosle: Señor Jesucristo, aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí están estas familias, Padre Santo. Queremos lucir sanos, Dios, porque tú eres un Dios sano, un Dios bueno. Ayúdanos, Señor. Este mundo tiende a torcer nuestras mentes, Señor, pero tú nos dijiste, así que, hermanos, le ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos a sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Señor, no queremos conformarnos más, queremos ver familias sanas, Señor. Que las mujeres jóvenes, Señor, puedan ser instruidas por las más mayores, Señor. Que los hombres, Señor, que estamos acá también, Dios, podamos ir a la madurez, Señor, de una vez, Padre. Y poder también, Señor, instruir a otros, Señor, vivir para ti, Padre. Sana nuestras mentes, Dios, sana nuestras maneras de pensar. Permítenos darle paso, Señor, a tu verdad para que corrija lo deficiente, Señor, en nuestras cabezas, Dios, porque a veces no sabemos pensar bien, Señor. Nuestras emociones nos dominan, Señor. Nuestra naturaleza pecaminosa nos domina y estamos arrastrando la cobija. Dios, por favor, permítenos rendirnos ante ti, porque ese es nuestro llamado: morir, 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 y que tú vivas, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por ti, Señor, en la fe. Gracias, Señor. Hagamos un canto para despedirnos.